Muy buenas noches, los saludo en este primer programa del 2021, un año político, eh, electoral, en el cual lo quisiera abordar como los retos que tienen ustedes y que tenemos nosotros como ciudadanos, porque en junio, el primer domingo de junio y luego el primer domingo de agosto, tendremos que tomar una serie de decisiones. La primera es el primer domingo de junio, si vamos a votar y si vamos, por quién vamos a votar, porque vamos a tener 9 partidos y durante el primer semestre del año estaremos sometidos a todo tipo de estímulos en el cual escucharemos al presidente dar una versión de los hechos y a su partido y lo mismo los otros liderazgos, pero valdrá la pena que todos ustedes, todos nosotros reflexionemos sobre qué pensamos del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno del municipio, de la alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, para ver a quién le damos el voto eh, en ese lugar. Luego están los legislativos, en fin, que va a ser una elección que va a ser una especie de referéndum sobre la cuarta transformación, porque en el trasfondo está la figura poderosísima, central de la vida pública de este país, que es el presidente de la República. Y luego, el primer domingo de agosto, tendremos que decidir si vamos a opinar, si se debe investigar y en su caso juzgar a los expresidentes del país, lo cual está cargado también de todo tipo de consideraciones que valdrá la pena tomar en cuenta. Este es, por tanto, un año político en el cual tal vez lo que vale la pena es hacer un llamado a que tomemos distancia y evitemos en la medida de lo posible la polarización y nos mostremos dispuestos a escuchar los argumentos de los otros, de los que no piensan como nosotros. Yo me pregunto, Sergio, porque me gusta que lo estés viendo desde la sociedad y no nada más de los partidos, pero cuando nos dices y nos dices bien que va a ser una especie de referéndum y cierras tu bloque diciéndonos ojalá y no haya polarización y seamos capaces de escucharnos los unos de los otros, creo que es una decisión muy difícil para el ciudadano. ¿Por qué? Porque la sociedad está ya hoy polarizada en donde, y cuando decimos polarizada es en efecto que los que son pro Morena o pro Andrés Manuel López Obrador no escuchan los argumentos del adversario o del contrario y los que están en contra no. Y si es referéndum, en efecto, tiene mucho chance de polarizarse. Ahora, esta polarización se va a utilizar, me pregunto yo, y cómo reaccionaría el elector entre realmente un bloque anti López Obrador versus un bloque López Obrador. Y lo pregunto porque si es que hay un bloque anti López Obrador o hay un conjunto, aproximadamente la mitad de los ciudadanos que no son pro López Obrador, esa parte va a quedar seguramente, salvo que haya unas alianzas muy poderosas, va a quedar muy, muy fraccionado. Y en ese sentido, creo que lleva una ventaja aquel bloque que está en favor de López Obrador. Y cierro nada más diciendo que en realidad quien lleva la mayoría en estos momentos, que todavía están muy lejos de la elección, y hay mucha gente que ni siquiera sabe que va a haber una elección en junio todavía, la gran mayoría son indecisos. No gana Morena, desde luego no gana ninguno de los partidos de oposición, gana en este momento los indecisos, aquellos que no les gusta ni la gestión de López Obrador, ni ninguno de los partidos que seguramente estarán ofreciendo alguna alternativa. Leonardo, no.
Bueno, Bueno, entonces estaba esperando que entraras tú. A ver, yo creo que hay efectivamente en este año 2021, que por cierto deseo que sea aventuroso para nuestra audiencia, un cierto hartazgo. Yo creo que uno de los grandes temas que habrá efectivamente que medir es el hartazgo de los ciudadanos respecto a una política tremendamente repetitiva, ¿no? Veremos el grado de participación, veremos si en el momento que nos convoquen a las urnas seguimos todavía con emergencia sanitaria, pero yo tengo la impresión de que la gente está cansada de estar oyendo lo mismo. Cuando dicen, va a ser un plebiscito, efectivamente todas las intermedias son de alguna manera la aprobación o reprobación del gobierno, tú dices, ya a estas alturas el tema es si el Congreso se vuelve totalmente intrascendente, como ha ocurrido en esta legislatura, en donde el propio Porfirio Muñoz Ledo ha dicho, ni con el PRI nos relegaban tanto, es un Congreso casi soviético, a convertirse en un Congreso que va a ser solamente, en caso de ser mayoritario, una especie de aparato de acompañamiento del presidente. Por tanto, considero que siendo este el dilema, hay que fijarse mucho en la participación. Dos, en el tema de la sobrerepresentación que tendrá que resolverse este año, si se consigue o no esta, digamos, sobrerepresentación artificial de estas coaliciones que le den al presidente o a sus opositores una posición, digamos, inflada. Y el último elemento que pongo sobre la mesa, que creo que va a gravitar muchísimo en la discusión de este año, es el tema de la intervención del presidente en el proceso electoral. Y en la consulta, por supuesto, va a poner a prueba los principios de todo el mundo. En esta 4T mucha gente se calla muchas cosas porque es más cómodo, tiene miedo de que los efectivamente ubiquen como conservadores, pero habrá que ir rescatando los argumentos de cada cual, ir a la hemeroteca y decir, éramos o no partidarios de gobiernos mayoritarios en otro tiempo y éramos o no partidarios de que los presidentes se metieran en los procesos electorales. Tengo la impresión de que para clase política y sociedad se va a poner a prueba este año que corre también nuestros principios, que decíamos, por supuesto uno puede variar con el momento político, sus opiniones, el contexto te lleva a tener otras, pero hay estos dos fundamentales, debe o no haber un gobierno mayoritario y dos, debe o no el presidente meterse en el proceso electoral. yo creo que como ustedes bien han dicho, está la sociedad en este momento muy claramente polarizada, dividida en opiniones. Claro, pueden variar las proporciones de esta división, que están en un polo o en otro, pero indudablemente hay una notable división. Esto es lo que puede estar justificando, me parece a mí, que estemos haciendo referencias como las hizo Sergio primero a que esto puede ser referencial, o sea, puede ser un referéndum, una especie de referéndum virtual, el de las elecciones y el de las consultas. Y el otro mencionaba, Leonardo, que pueden ser plebiscitarios, y es un plebiscito. Y es que ahí me permito aclarar que estas dos figuras de democracia directa se confundan frecuentemente porque sí tiene una de ellas una implicación sobre la otra. Es decir, si una ley, que es lo que se usa normalmente para referéndum, sobre todo cambios constitucionales, va en contra de lo que el Ejecutivo o los políticos sostienen, los políticos en el poder sostienen, pues se consideran plebiscitarios porque están quitándole fuerza de autoridad y poder al presidente o a quien ocupe los cargos políticos principales. Si solo es para cuestión referencial, entonces estamos cancelando la posibilidad de que el presidente o el titular del Ejecutivo que manda iniciativas sea aprobado. Esta es una de las consideraciones más importantes. Yo creo que tienen razón en que desde la perspectiva de la sociedad, como decía Sergio Aguayo, es muy importante que estemos pensando en lo que vamos a hacer, tanto en la elección de junio como en la consulta del mes siguiente o de agosto. Porque este pensamiento de la sociedad tiene que ser acompañado por una reflexión normalmente de la sociedad en su conjunto, que se realice en las universidades, en los medios, sobre todo en los medios, para que la gente tenga elementos para pensar y considerar antes de tomar sus decisiones. Esto es lo típico en las democracias
más o menos consolidadas, que hay todo un periodo de discusión, de debate sobre lo que se va a poner a discusión, tanto en el referéndum como en el plebiscito. Entonces, esto es lo que yo creo que es una de nuestras responsabilidades, participar en estos debates como ciudadanos, como comentaristas que somos, como analistas políticos o sociales o económicos, pero para participar al grueso de la población y que ella tenga más elementos que los meramente emocionales o de simpatía inicial por personas que puedan considerar para emitir su voto y para emitir su opinión cuando venga la consulta. Eso es lo que yo quisiera. Se oye, Francisco José, muy ilustrado y muy deseable lo que planteas. Desafortunadamente, en México tenemos una partidocracia controlada por unas burocracias enquistadas en el poder que han frenado la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Si el objetivo es que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, hay muchas dificultades para hacerlo. Ahora bien, tal vez esto cambie porque ya veremos a quienes nominan los presidentes. Uno de los primeros aspectos que habrá que analizar en el año que viene es el perfil de aquellos que son elegidos para buscar el voto. Porque si, por ejemplo, en la alianza del PRD, PAN, PRI, nos vuelven a salir con los chuchos en la boleta encabezando las listas plurinominales, bueno, pues va a ser la misma tontería de cada año. Si nos vuelven a recetar otra vez los levantadedos de Morena, que ya vimos, si siguen los mismos, bueno, ¿qué caso tiene? Creo que no solo tenemos que pensar en el abstracto, sino ver cómo se plasma en México, en donde tenemos una democracia electoral bastante mediocre y distorsionada. Oye, Sergio, me quedé con, qué bueno que tengo tiempo, si yo tuviera la posibilidad de mandar un mensaje, es que esta polarización y esta especie de referéndum que son las intermedias, no tienen por qué reducirse a o bien aprobar lo que se está haciendo o volver al pasado. Creo que buena parte de la élite en el poder hoy, o sea, Andrés Manuel López Obrador y Morena, nos están poniendo en la disyuntiva de, a ver, ¿quieren volver al pasado corrupto, sin justicia, sin desigualdad, digo, con desigualdad, con mucha violencia, etcétera, o quieren esto? No es el caso. Por decirlo de alguna manera, hay una tercera vía. No tiene por qué ser o bien el proyecto morenista o bien el pasado, que sí estábamos hartos de él y que sí merecía un castigo en las urnas. Hay alternativas distintas a lo que estamos viviendo y a lo que fue el pasado. Leonardo. Yo tengo la impresión de que efectivamente pues el gran dilema va a ser la renovación de cuadros. Soy poco optimista en esta materia. Si nos van a recetar lo mismo, pues darlo por hecho. A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora, a través de encuestas y a través de acuerdos políticos, son exactamente los mismos cosas. El sistema político no se ha renovado porque tampoco tiene necesidad de hacerlo. Yo veo una sociedad civil, por un lado, tremendamente acosada por el presidente, señalada y estigmatizada. Veo a un conjunto de grupos que han tratado de hacer una dinámica política nueva que no necesariamente ha cuajado, y veo otro entorno también de la sociedad civil muy atemorizado porque desde la 4T les digan que están con los conservadores. Entonces están como temblando de miedo de decir realmente queremos una nueva política. Por tanto, particularmente optimista este año en materia de renovación no soy. Bueno, yo creo que nada más para decir que no es volver al pasado una de las posiciones, es que estamos enfrente de un partido dominante actualmente, Morena, con sus aliados, y lo estuvimos por decenas de años en tiempos anteriores. Sergio, no sé. Bien, creo que tendremos todo el año para ir contrastando las perspectivas.
Así que, pues empezamos y por ahora nos tenemos que despedir. Volvemos y bueno, en un sistema presidencialista como es el mexicano y además con una figura tan fuerte, como decía hace un rato Leonardo, como es Andrés Manuel López Obrador, pues todo está girando alrededor de ese poder. Pero tenemos otros dos poderes por fortuna, aunque vaya, ahorita podríamos opinar de cómo están operando esos dos. Lo que quiero traer a la discusión de esta mesa del primer plano de este año es el papel del poder legislativo en el primer tramo, porque cambiará el 1 de septiembre, tendremos una nueva legislatura, pero también el del poder judicial. Y lo voy a referir, obviamente, también al poder presidencial. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en México un montón del lado del legislativo de iniciativas pendientes. Andrés Manuel López Obrador como el gran legislador que ha sido, porque la gran mayoría, esto pasa año, digo, o trienio con trienio, ¿sí? Cuando el partido del presidente es el que más iniciativas manda y el que más iniciativas tiene posibilidad de pasar, sobre todo cuando es la primera fuerza, aunque no sea mayoría. Y esto está ocurriendo en este momento, bueno, pues de manera como hacía muchos años, no lo veíamos, 22 años. Y tienen, cuando menos, 3 o 4 iniciativas, como es la del outsourcing, como es la del Banco de México, que van a ocupar buena parte de las discusiones por sus implicaciones. Y del lado de y no podemos olvidar que Andrés Manuel López Obrador dijo que antes del 2021 tendría sentadas todas las bases jurídicas de forma tal que las reformas que ha hecho la Cuarta Transformación no se puedan echar para atrás. Y eso me lleva al Poder Judicial. Muy buena parte, les digo, el 60% de las iniciativas de López Obrador que han sido importantes, como la Ley de Seguridad Nacional, como la Ley de los Salarios Máximos, están controvertidas en la Corte, ya sea a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales. Así que este año, junto con las elecciones, lo que diga la Corte va a definir en buena medida cuál es el futuro de nuestro sistema político. Creo que es muy importante esto que apuntas, María Amparo, en el sentido de que todas estas pendientes de resolución, tanto en el legislativo como en el jurisdiccional, como en el judicial, van a estar atravesadas por los intereses que van a triunfar en las elecciones de junio, porque no hay diputado, partido, o diputado aunque sea de independiente, proveniente no de ningún partido, que no piense en cómo las decisiones que van a tomar en función de estas leyes pueden afectar la votación a favor o en contra de quien las emite. Yo tengo la sensación de que lo electoral, eso pasa en todos los sistemas políticos, va a estar muy influenciado por, o muy influido, no sé cuál es lo correcto, por las posiciones que tomen los diputados y los jueces. Porque es que la posibilidad de echar para atrás algunas de las decisiones, por ejemplo, la del Banco de México, que yo creo que es la que más posibilidades tiene de rectificar. Hoy hay noticias en el sentido de que se pueden rectificar cosas, dice el propio presidente, ¿no? Pues son más probables para algunas leyes como la del Banco de México, la ley orgánica del Banco de México, y un poco menos probables para el outsourcing, echar para atrás, a pesar de que el outsourcing está siendo utilizado por el gobierno. Y ahora acabamos de recibir personas de salud contratadas en Cuba para venir a apoyarnos en el proceso de combate al COVID. Esto es precisamente, sí, porque son contratos que se hacen internacionalmente de trabajo en el exterior. No se contratan el trabajo en México. Pero en fin,
Yo creo que va a ser muy importante que la discusión pública ponga en claro, insisto, cuáles son las ventajas y desventajas de aprobar las reformas al Banco de México y de aprobar la prohibición completa o total del outsourcing. Y para mencionar estos dos que tú referías, pero hay muchas otras cosas que están pendientes. ¿Cómo vamos a trabajar la ley del trabajo en función de un tema que vamos a tocar al final, que es el de las relaciones con Estados Unidos? Yeah. Porque en ese va a poner un acento especial Biden, aparentemente. Yo creo que es un año particular muy importante para la Suprema Corte, entre otras cosas porque tiene una nueva reforma. Para el Poder Judicial, una reforma que va a operar, le va a permitir funcionar en plenitud. Es, por supuesto, un tema que a lo largo del año dará motivo de muchas conversaciones. Yo creo que la Suprema Corte juega un papel, María Amparo, muy relevante este año, porque vamos a ver si es o no un verdadero equilibrio para el poder. Y equilibrio en el mejor sentido, en el sentido republicano de la palabra. El legislativo, hemos visto en esta legislatura, no es verdaderamente un contrapeso. Empiezo recordando que salió un ministro de la Suprema Corte y el Senado no fue contrapesos. El balance constitucional para que esto ocurriera no se dio. Hemos tenido en la Cámara de Diputados una aprobación casi humillante de la extinción de los fideicomisos, el outsourcing ya lo iban a discutir y se los quitaron, la ley del Banco de México ya la iban a discutir y se las quitaron. Es decir, hemos visto un legislativo sometido a la voluntad del presidente, como hace muchos años que no lo veíamos, incluso con actos tan poco edificantes como el inicio de las sesiones del Senado, dándole al senador verde y después gobernador la posibilidad de que fueran las dos cosas. O sea, a ese punto hemos llegado con el legislativo y bueno, la discusión, ya lo decíamos en el anterior bloque, será si vamos a una mayoría absolutamente intrascendente para efectos del debate político, simplemente un acompañamiento del Ejecutivo, es decir, si volvemos al presidencialismo imperial. El lado de la Suprema Corte, pues veremos qué da, ¿no? Ya vimos que tiene efectivamente un doblez, las consideraciones políticas que hizo para aprobar la consulta llevaron una enorme confusión a los ciudadanos y la forma que, me refiero al judicial en este caso, tú nos propusiste la Suprema Corte, pero está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha fallado sistemáticamente en favor de las tesis del Ejecutivo, como le daría vergüenza a Peña Nieto que hubiese ocurrido en su sexenio. En todas han votado en favor del Ejecutivo. Por tanto, creo que este año se tendrá que demostrar si efectivamente el judicial es un elemento que equilibra la acción del gobierno o no. Tal vez un indicador, estaba recordando un libro que salió hace 55 años, La democracia en México, de Pablo González Casanova, que es la primera radiografía integral del sistema de poder mexicano, y recuerdo que tomaba al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y han pasado 55 años. ¿Cómo nos medimos ahora? ¿Hasta qué punto no vivimos una especie estamos viendo una especie de vuelta en U, en lo cual avanzamos en la disminución del título, por cierto, de un gran libro. Un gran libro. Gran autor que se llama Sergio Aguayo. No, porque me llama la atención recordando, estaba recordando a don Pablo González Casanova, que sigue activo, casi 100 años sigue activo, pero cómo estamos viendo, escuchándolos, un ejecutivo concentrando el poder, un legislativo vergonzosamente sumiso, digámoslo abiertamente, ¿no? Y un poder judicial que tiene este año, en efecto, la posibilidad de demostrar cuán independiente es y cuán dispuesto está a seguir los dictados del presidente. Tal vez valdría la pena cuando terminemos este año, si lo terminamos en este programa, tampoco sabemos qué pueda suceder, hacer un balance tomando a González Casanova como indicador. Bueno. Además que ahora tenemos nuevas circunstancias, estimadísimo Sergio, porque el equilibrio de poderes y los balances que se han planteado clásicamente son entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en las últimas décadas han surgido en el mundo, y en México en particular, una serie de
entidades del Estado autónomas que se llaman organismos constitucionales autónomos, si están previstos en la Constitución, y si no están previstos también existen y pueden intervenir en el equilibrio. Yo creo que algunos organismos autónomos, como el INE o como el propio Banco de México, van a poder intervenir y están interviniendo constantemente en este equilibrio, de poner en duda algunas de las decisiones, algunas de las actividades. Por ejemplo, cuando el INE le dijo al presidente en las mañaneras, no puedes estar haciendo alusiones electorales o consideraciones de tipo electoral, esto se considera prohibido por la ley y tienes que evitarlas. Lo omitió, pero en fin, todos estos son factores de equilibrio que no se dan solamente desde los poderes, sino en el debate público en el que intervienen muy activamente organismos autónomos como el INE o el Banco de México. Esto es lo que yo quisiera. Francisco, digo, tienes razón, no solamente es el Poder Judicial, ya dijo lo que tenía que decirse Leonardo sobre el Poder Legislativo, pero en efecto hay todos estos contrapesos que se han ido creando, pero que han disminuido notablemente en su impacto, en su eficacia o en su incidencia. La mayor parte de las controversias o acciones pues versan sobre el alcance de las competencias del Ejecutivo, los derechos fundamentales y las facultades del Ejecutivo, incluida la facultad presidencial. Hay una cantidad de amparos por violaciones a derechos individuales y colectivos que van pues desde el aeropuerto de Santa Lucía, pasando por las estancias infantiles, en fin, y luego hay otras como equiparar delitos fiscales a la delincuencia organizada. Prácticamente todas las leyes y todos los acuerdos emitidos en esta administración están con respecto a la seguridad, están en litigio en la Suprema Corte, como la extinción de dominio, la Guardia Nacional, el uso de la fuerza pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? Y en la parte económica, pues ya hablamos de ello. Y esto, pues, resulta muy grave porque ya ahora en promedio llevan durmiendo el sueño de los justos en el Poder Judicial, pues más de, te diría yo, más, en promedio llevan un año todas estas. Y como bien señala Paoli, es difícil que en estos 6 meses el Poder Judicial emita sus sentencias, ¿sí?, diciendo que violan o no la Constitución, pues porque es un año electoral, y en ese sentido siento que pues los contrapesos están pues muy, muy disminuidos. Wow, ¿cuántos temas? Ya habrá tiempo para irlos diseccionando. Por lo pronto nos tenemos que despedir. Regresamos. Bueno, en este bloque les planteo que revisemos el asunto de la seguridad. Los últimos 25 años probablemente ha sido un asunto fundamental para todos los gobiernos, y el 2021 tiene unas particularidades que me permito poner a su consideración. Por un lado, creo que este año se agota el plazo del periodo de gracia que tienen todos los gobiernos al entrar. Tienen que hacer sus ajustes, digamos, afinar bien sus políticas para empezar a dar resultados. Segundo, creo que se le agota al gobierno también la posibilidad de estar girando cheques a cargo del pasado y decir que todo lo que ocurre, incluido un atentado contra un exgobernador de Jalisco, es producto de la guerra que declaró Calderón. Cada vez se ve más distante el gobierno de Calderón, y deberíamos, a través de las nuevas decisiones políticas y las nuevas estrategias, estar viendo nuevos resultados. Este año se tendrá que redefinir, ya lo platicaremos en el siguiente bloque, la relación con Estados Unidos en esta materia, que es absolutamente central. Y tendrá que haber resultados. ¿Por qué? Porque el presidente ha tenido la legislación que ha querido. Se legisló por unanimidad para la Guardia Nacional, ha militarizado el país e incluso ha emitido decretos para reforzar esa presencia, que también algún legislador de Morena decía soterradamente: a casi ningún presidente le hubiésemos dado esas competencias. Pero como decía en el primer bloque, hay consideraciones diferentes. En este periodo ha habido construcción institucional
absolutamente plegada a lo que el presidente ha pedido, es decir, no ha habido una resistencia institucional ni de ningún tipo. Cuenta el presidente con un fiscal que, si bien en teoría es autónomo, funciona de una manera concertada, como si fueran melodía y armonía, y una buena parte de la, efectivamente, estrategia del fiscal ha sido consonante con lo que el Ejecutivo dice. No digo que sea, porque a mí no me gusta la palabra carnal, pero sí un fiscal muy cercano, y el presidente cuenta además con una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su partido, que tiende a no ver, por ejemplo, homicidios de periodistas como algo grave. Por tanto, es un presidente que lo ha tenido todo en materia de, política, legislación e instituciones, y este año tendríamos que empezar a ver resultados. La incidencia delictiva ha bajado en el último año, pero lo que no ha bajado son los homicidios. Y me temo que si no cambia esa trayectoria, igual que hablamos de los muertos de Calderón o los muertos de Peña, López Obrador ya lleva 60,000 y hasta ahora goza efectivamente de una buena consideración pública, pero en algún momento habrá que explicar, y esos 60,000, ¿a qué cuenta los mandamos? Pues mira, mirando al futuro, Leonardo, tienes razón en el análisis que haces, y veo una analogía también con el combate a la corrupción que se ha tratado de hacer a través de leyes. Entonces, en efecto, se ha cambiado el orden jurídico, se le han dado facultades que no hubiera soñado otro presidente, pero pues un país que, si algo lo caracteriza, es no ser un país caracterizado por la cultura de la legalidad ni por la práctica de la legalidad, pues como que suena absurdo haber centrado la estrategia en el cambio de leyes y en tener más facultades. A 3 años de gobierno, que nadie pretende que a 3 años de gobierno pudiera el próximo año bajar sensiblemente las tasas delictivas, en particular la del homicidio, pues yo no veo con qué instrumentos. Si se sigue la misma estrategia que se siguió antes, nada más que de manera más salvaje o de manera más acusada, ¿por qué tendríamos que esperar resultados distintos? Es notable que el presidente haya podido posicionar que tiene otra estrategia cuando la estrategia ha sido prácticamente la misma. Con otra cosa, antes cuando menos se hacía la finta de que se le estaba dando mayor presupuesto a las instancias o a las dependencias que tienen que ver con la Procuración y Administración de Justicia, y en este sexenio pues no ha sido el caso. Hemos sufrido un proceso de desinstitucionalización, no se ha invertido en policías, y finalmente, así como dices lo de los periodistas, que no le parece un tema prioritario al presidente o no hay medidas que te lleven a pensar que es un tema prioritario, estaría también, Leonardo, el de los feminicidios, ¿no? En donde ha dicho claramente y en contra de su secretaria de Gobernación que los feminicidios tienen el mismo origen que los homicidios. Y bueno, pues eso es una situación que sí se está agravando, la de los feminicidios. Hay tres incógnitas que se relacionan directamente con lo que plantearon, muy bien planteado, no lo cuestiono por supuesto. No sabemos cómo vayan a movilizarse las víctimas organizadas o desorganizadas actualmente, porque sí, el país sigue produciendo víctimas con la misma velocidad que antes. Y con una indiferencia del gobierno de López Obrador notable, simplemente notable. Me llama la atención la selectividad que muestran hacia unos cuantos casos paradigmáticos: Levarón, Ayotzinapa, y casi párele de contar, y hasta ahí llegamos. Segundo, los carteles criminales. ¿Hasta qué punto o más bien, pongo en segundo lugar porque es tal vez más peso, es lo que vaya a hacer o dejar de hacer el gobierno de Joe Biden, porque para ellos va a ser importante que haya cambios muy rápido en varios temas: cambio climático, derechos laborales y seguridad,
por razones de su interés. ¿De qué manera van a reaccionar a la nueva ley de seguridad nacional, a las nuevas actitudes de parte del gobierno de López Obrador? No lo sabemos. Probablemente haya la exigencia de capturar a algún gran capo o a varios, seguir con la estrategia de descabezar y fragmentar. Y frente a esa presión de Estados Unidos y la probable presión de las víctimas, ¿qué van a hacer los carteles del crimen organizado? ¿Cómo van a reaccionar? Por ahora vemos que siguen actuando de la misma manera que lo han hecho tradicionalmente, pero de eso va a depender, diría yo, la evolución de la estrategia de seguridad, si se reajusta o no se reajusta. Yo creo que es muy difícil, como creo que ya lo planteaba bien María Amparo, de que la política de seguridad pública o las acciones de seguridad pública sean eficaces a partir de los cambios legales. No solo porque en México no hemos vivido un Estado de Derecho vigoroso, bueno, ni siquiera parcialmente eficiente, sino porque la criminalidad en términos generales en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, cuando hay un sistema presidencialista con un gran poder concentrado en el titular del Ejecutivo, se han desarrollado a partir de las políticas públicas. Lo que tenemos que poner en la mira es qué políticas públicas, qué prioridades, por ejemplo, va a tener la Guardia Nacional para el año entrante, porque el año que acaba de concluir estuvo dedicado en gran medida a frenar la migración que venía de Centroamérica y aún la que quiere salir de México hacia los Estados Unidos. Estaba haciendo papel de la migra de Estados Unidos con los migrantes centroamericanos y mexicanos. ¿Esto cambiará o no cambiará? Y yo creo que eso necesariamente va a cambiar y lo vamos a poder tocar un poco más ampliamente cuando hablemos de las relaciones de México con Estados Unidos en el siguiente bloque, porque Biden ha ofrecido varias cosas y ha planteado que va a hacer varias otras y debe haber una especie de reciprocidad o de consideración de lo que ocurre con los Estados Unidos en materia de seguridad, y la migración es un asunto fundamental, estratégico de seguridad, porque se alega constantemente que los migrantes son delincuentes o hay muchos delincuentes entre los migrantes. Entonces, ahí hay una política pública nacional y una internacional que nos afecta porque nuestras principales relaciones son con Estados Unidos, que tenemos que ver a nivel de políticas públicas y no de lo que dicen o dejan de decir las leyes. Sí, yo creo que la 4T ha caído mucho en el ídolo del Pacto por México. Si cambias las leyes y la Constitución, el país va a cambiar y ya estamos viendo que no cambia. A ver, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la integridad de los cárteles sigue efectivamente dándose a 2 años de gobierno del López Obrador. El cártel Jalisco Nueva Generación muestra músculo, desde atentar contra García Harfuch hasta mostrar su músculo en Puerto Vallarta y Guadalajara. El de Sinaloa, pues le recuerdo vídeo, le recuerdo la fuga de un penal de la capital de la República de 2 exponentes y fiestas desafiando al Estado. Siguen gozando de cabal salud. Y los 2 delitos más importantes que el presidente reconoce que no se han abatido, además del feminicidio, que por supuesto concuerdo con lo que dice María Amparo, incluso el presidente le dio un origen neoliberal al feminicidio, que ya es mucho ver, las extorsiones. La respuesta del gobierno ha sido, vamos a crear, a través del legislativo, vamos a crear un nuevo registro telefónico que va a llevar el IFT, pero no le damos presupuesto. Y entonces tú dices, a ver, tú cambias la ley, pero no le das presupuesto, facultades al instituto, otro de los autónomos, para que haga eso, poniendo en riesgo la identidad de muchas personas. Y en temas de homicidios, tenemos reuniones todos los días del presidente con su gabinete, el mando único no ha dado resultados en ese frente, y bueno, pues nos quedan muchas cosas por explicar. Pero concretamente en esos 2 delitos, no parece que la respuesta sea articulada. Y un último tema que ya no nos da tiempo de tocar, pero que creo que vale la pena mencionar, es cuál va a ser el papel del crimen organizado en las elecciones y cómo van a impactar
el primer domingo de junio en el ejercicio libre del voto, ¿no? Porque ese problema lo seguimos teniendo. Capturadas sobre todo pues las presidencias municipales, y sabemos que llevamos años con ese problema encima. Pues sí, va a ser un año muy movido en todos los temas, de hecho. Por lo pronto nos tenemos que despedir de este bloque, nos queda uno para darle la bienvenida al 2021. Regresamos. Vamos a tocar ahora el tema de las relaciones exteriores, pero particularmente con Estados Unidos, que es nuestra principal relación en México. No solo porque más del 80% de las operaciones económicas, tanto de venta como de compra, tanto de importación como de exportación, se realizan con los Estados Unidos, sino porque hay una masa migrante que vive en los Estados Unidos, que viene de México, siendo nacionales mexicanos o de otros, pero ha pasado por territorio mexicano. Y esto va a ser fundamental en las relaciones. Quiero recordarles que el ahora presidente electo Biden dijo durante uno de los debates que él en sus primeros 100 días de gobierno, o no sé si después de que terminaron los debates, dijo que iba a mandar una ley, una reforma migratoria, que se ha estado impulsando, que Obama estuvo intentando y que no consiguió, pero que ahora Biden dice, yo voy a insistir en una reforma migratoria que incluya un mucho mejor trato para los migrantes. Otra cosa que Biden ha comprometido es que va a frenar la construcción del muro, que se ha acelerado su construcción con los recursos que tienen en este último mes que le queda de gobierno a Trump. Y pues eso va a significar una modificación de las relaciones muy importante, porque habrá una porosidad de la frontera mucho mayor que la que hemos tenido este año, si es que estas dos cosas salen adelante. Independientemente de si Biden logra una reforma migratoria o no, el solo hecho de que el presidente de la República esté planteando que la relación en términos migratorios es muy desfavorable al cumplimiento con el respeto a los derechos humanos, ya es de por sí muy importante. Otra cuestión que quiero señalar es que para el año entrante vamos a tener una vicepresidenta, la primera en la historia, mujer, en los Estados Unidos. Y esto representa un impulso notable a las condiciones que las mujeres tienen en el terreno político para ser consideradas en posiciones de lo más trascendente. Además de lo que puede haber si Kamala Harris ocupa o no por algún tiempo o en forma más amplia la presidencia de la República, por lo que pueda haber con el presidente Biden. Entonces, ese es el tema que les propongo. Yo siento que hay, digamos, como tres campos, déjenme, digamos, plantearlo así. Por un lado, hay una parte ritual, que es todos los presidentes que entran, por lo menos todos los del siglo XX, han estado efectivamente diciendo que hay que proceder a una reforma migratoria. A Sergio Aguayo le tocó estar en la visita de Estado, en la primera que tuvo Fox este año, y el tema de una reforma migratoria se planteaba. Todas las administraciones entran y dicen eso. Finalmente los Estados Unidos tienen esta particularidad de seguir funcionando, a pesar de que todos reconocen que ese tema es en teoría urgente. Bueno, yo creo que este va a ser exactamente el mismo ritual de que hay que cambiarlo porque es importantísimo y vamos a seguir funcionando. Hay espacios indefinidos. Hace un momento decía el de la seguridad. Creo que ahí habrá, por supuesto, mucho espacio para construir sobre terreno nuevo. Vamos a ver qué dice la administración Biden y la administración López Obrador, si se puede construir. Yo imagino que hay que volver al paradigma cercano a Mérida de la corresponsabilidad, pero veremos. Todo eso es territorio, digamos, tierra por arar. Y hay dos ámbitos en los cuales
hay una, digamos, gran espacio para cooperar. Las dos administraciones, a pesar de que pues, López Obrador no parece muy contento con el triunfo de Biden, ya lo hemos platicado en otro momento, hay dos ámbitos en los cuales es ineludible y provechoso que cooperen. Uno es la bioseguridad, no hay manera de que Estados Unidos esté mejor si México no mejora, es decir, debemos funcionar como región y concretamente todo el proceso de vacunación y contención de la pandemia. Y la segunda, la recuperación económica. Está en interés de los dos países que el rebote sea lo más amplio posible. Ambos han sufrido, México más que los Estados Unidos, pero creo que en esos ámbitos hay un ánimo extraordinario y va a ser el dominante de cooperar entre las dos administraciones. Lo veo así. Un aviso sobre un asunto que sucederá mañana y que debemos prestarle mucha atención porque va a marcar o va a influir bastante en el tipo de relaciones entre los dos países. Mañana habrá elecciones extraordinarias en Georgia, en donde se elegirán 2 senadores. Si ganan los republicanos, 1, seguirán siendo mayoría. Si ganan los demócratas, los 2, habrá empate, pero como la vicepresidenta Kamala Harris tiene voto de calidad por ser vicepresidenta, entonces tendrán mayoría los demócratas. Si los republicanos siguen controlando el Senado, van a poner todo tipo de bloqueos. Eso incluye, por ejemplo, la renovación del embajador de Estados Unidos en México. Si ganan los demócratas, entonces será muchísimo más fácil que veamos ese reajuste que pretende Biden en política migratoria, en seguridad, en derechos laborales. En consecuencia, yo creo que se juega muchísimo de las relaciones de México-Estados Unidos el día de mañana, 5 de enero, y les sugiero que por la noche estén al pendiente, porque va a influir de maneras múltiples en la relación y en la vida cotidiana de las y los mexicanos, aunque no lo parezca. Sí. Tienes razón, ese balance en el Senado va a determinar muchas cosas, aunque no suelen no ratificar a los embajadores propuestos por el presidente. Pero en todo caso tenemos también lo del otro lado, Sergio, que es el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Una persona que ya nos anunció, todavía, bueno, pues tiene que pasar por el Senado y falta también el beneplácito. El hecho claro es que no se le conoce en su trayectoria, en su amplia trayectoria a Esteban Moctezuma, pues sus relaciones con los Estados Unidos. Ahí hay una gran incógnita. Creo que Marta Bárcenas, a pesar de haber servido durante un gobierno republicano, sí se tomó la molestia o tuvo la prudencia de tejer relaciones con los demócratas. Sé que hay una burocracia en la embajada y que asistirá en todo momento a Esteban Moctezuma, pero esta tejida de relaciones cercanas con los demócratas, tanto el partido como el presidente o como la Casa Blanca y el Capitolio, pues va a ser una tarea que va a partir una vez más de cero, con una persona que no ha pasado, digamos, por el ámbito de las relaciones exteriores. Quizá esto dificulte, a lo mejor todo puede pasar, que facilite porque no va viciado, pero creo que tenemos todos los motivos para especular que la relación de presidente a presidente será distinta que la que se forjó con Trump, que pues nos sorprendió a muchos por ser un hombre reputadamente de derecha y el otro un hombre reputadamente de izquierda, y sin embargo pues hubo un gran entendimiento, entre comillas, por llamarlo de manera políticamente correcta. Así que creo que tendremos muchos interrogantes en este ámbito de las relaciones México-Estados Unidos, y una que se tiene que cuidar particularmente es que no bajemos en la escala de socios comerciales principales de los Estados Unidos, porque, pues, como ya saben, China
está ahí en el lugar. Bueno, pues yo creo que es muy importante esta reflexión a la que nos ha conducido Sergio Aguayo en el sentido de las elecciones que tendrán lugar el día 5 de enero, mañana. Porque no solo por las razones que él ya señalaba, que son de por sí muy importantes, sino porque allí está uno de los elementos que pueden debilitar o hacer que permanezca un cierto poder amplio del Partido Republicano. El Partido Republicano, después de la declaración de presidente electo a Biden, ha quedado muy, muy debilitado, muy destruido, sobre todo cuando el líder del Senado, McConnell, si no me recuerdo mal su nombre, ha declarado que apoyaba lo que dijo el comité electoral de declarar electo presidente a Biden, a lo cual se opuso rabiosamente otra vez el presidente Trump, sino porque además de no tiene otros bastiones. La Cámara de Representantes o la Casa de los Representantes es de los demócratas. El Ejecutivo va a pasar a ser de los demócratas en un mes. Y 15 días. Y el Poder Judicial, que sí tiene una mayoría de Trump, es parcialmente, pero hemos visto que ahora en su operación... Creo que tenemos, lo siento, pero se acabó el tiempo. Una disculpa, nos vamos. Gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año para todos y cuídense.